Muchas gracias. Me dijeron que me tengo que presentar. Mi nombre es Marco Antonio Cubillas Estrada y soy secretario técnico del ISAP. Y en esa categoría vengo a platicarles algunas cosas interesantes del proceso de entrega-recepción que acaba, no está terminado, pero está en proceso entre este gobierno que está recibiendo y el que acaba de salir. Esta plática va a tener como subtemas los siguientes: antecedentes, nueva estructura jurídica en la cual están integrados la ley de entrega-recepción, el reglamento y los lineamientos. Son tres elementos que configuran la nueva ley de entrega-recepción: el reglamento, la ley propiamente, el reglamento y los lineamientos. Y luego vamos a comentar sobre la ley de responsabilidades, y a partir de que se aplica la ley y que se hace el trabajo, cómo se empieza a aplicar en lo que ya es un asunto conocido por todos, el intercambio que hubo entre los equipos de gobierno, y luego el trabajo lo más actualizado que se puede disponer de información que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, en ese proceso, con esa guía, vamos a iniciar viendo los antecedentes. Ustedes van a ver allí el nombre del doctor Samuel Ocaña García y les voy a explicar por qué. La primera ocasión en que se aplica formalmente en Sonora el proceso de entrega-recepción entre gobiernos es en la entrega del gobierno del doctor Samuel Ocaña García, quien hace referencia a este hecho durante el sexto informe de gobierno, presentado el 26 de agosto de 1985, o sea, unos meses antes de su salida, en cuya página 15 se lee textualmente, y decía el doctor muy simpáticamente en ese tiempo: en razón de las facultades que me otorga la Constitución, emití un decreto que establece la obligación del gobierno del Estado de entregar la administración pública en forma ordenada, completa y transparente, ya se usaba la palabra, mediante el registro documentado de los bienes, fondos, programas, obras, documentos administrativos y archivos. Este nuevo procedimiento de entrega del gobierno se inscribe dentro del esfuerzo nacional de renovación moral de la sociedad, que era el lema que impulsa el presidente Miguel de la Madrid. Este pedazo textual lo quise decir porque siempre que pasa alguna cosa aparentemente nueva, los gobiernos teníamos también la costumbre de decir: la primera vez que se hace en el mundo. No es cierto, ¿no? El proceso de entrega-recepción es desde 1985, en la entrega del ingeniero Rodolfo Félix Valdés. Este proceso lo diseñó y condujo exitosamente la en ese entonces recién creada Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Estado, dirigido por el licenciado Arnoldo Soto Soto, que en paz descanse, quien logró integrar un experimentado equipo de colaboradores a quienes tocó configurar la base fundamental de esa importante dependencia del Gobierno del Estado. Posteriormente, todos los gobiernos del Estado, sus organismos descentralizados y los ayuntamientos se entregaron mediante procesos de entrega-recepción, cada vez más amplios y mejor documentados. Esto sucedió con los gobiernos del ingeniero Rodolfo Félix Valdés, el licenciado Mario Fabio Beltrón Rivera, el licenciado Armando López Nogales y finalmente el ingeniero Eduardo Bous Castelo. Se puede entonces afirmar categóricamente que en Sonora hay ya una amplia experiencia en estos procesos y una enraizada costumbre de la sociedad sonorense de observar atentamente la evolución y los resultados que se obtienen a través de ellos. Nueva estructura jurídica. Ahí van a ver ustedes pues la ley de entrega-recepción para el Estado de Sonora, y habla de un primer punto ahí, la propuesta en la Honorable Cámara de Diputados de Sonora. Dice: en los primeros meses de 2014, los diputados Gorgonia Rosas López y José Guadalupe Curiel, ambos del PRD, presentaron ante el Congreso Estatal, estamos hablando de los primeros meses del 2014, o sea, el año pasado,
presentó ante el Congreso Estatal una iniciativa de ley de entrega-recepción cuyo origen fue una ley equivalente en el estado de Baja California y que contenía algunos adelantos y previsiones que mejoraban los procesos que se estaban llevando a cabo en Sonora. Esta propuesta se revisó detalladamente y se modificó con propuestas del diputado Abraham Montijo Cervantes, del Partido Revolucionario Institucional, y de otros diputados, de tal manera que después de intenso debate, la ley 176 de entrega-recepción para el Estado de Sonora se aprobó y después se publicó el día 16 de junio del 2014. Esta nueva ley es una ley muy concreta y concisa que cuenta con 25 artículos descritos en 5 páginas y cuya estructura y contenido es el siguiente. Nosotros tenemos aquí algunas cosas, por ejemplo, en el tema de disposiciones generales, seleccionamos algunas cosas como ese que ustedes tienen en pantalla, el artículo número 4. En las disposiciones generales se señala, entre otras cosas, que la entrega-recepción es un acto administrativo mediante el cual el sujeto obligado, que son generalmente los niveles de dirección, subsecretaría y secretaría, el sujeto obligado, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se haya designado para tal efecto de los recursos humanos, materiales y financieros y tecnológicos. No se les olviden 3 tipos de recursos: recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, sobre todo los tecnológicos que antes no se usaban, pero ahora sí, así como la evidencia documental y demás información generada en el ejercicio de sus funciones. Ese es lo que está ahí mismo puesto. Se señala también que en proceso de entrega-recepción tiene como finalidad, creo que está en la siguiente lámina, la finalidad de la entrega-recepción. Este es importante porque ¿para qué hacer tanto esfuerzo en un asunto que era originalmente muy sencillo? Porque cambiaron mucho los tiempos, se complicó el volumen y el tamaño del gobierno y la cantidad de cosas que se tienen que entregar, y luego hubo cambios de partidos. Entonces ya la confianza en la que se tenía generalmente en los cambios de gobierno anteriores se modificó y hubo que llegar a ciertos detalles. Entonces dice, ¿cuál es la finalidad de hacer un proceso de entrega-recepción? Primero, garantizar la continuidad de la función, o sea, que en el traslape no se paren las cosas y dejen de prestar el servicio público. Es muy importante. Garantizar la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión de la administración estatal mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones. Documentar la entrega-recepción del patrimonio público, que en este caso ustedes saben que está todavía muy en duda de que el patrimonio público que había es el que se está entregando. Hubo algunos patrimonios que no quisieron pasar al otro gobierno. Otra, se reubicaron. Dar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público. Es una cosa es que lo tenga y otra que esté preciso el lugar en donde está. Certeza jurídica. Delimitar la responsabilidad de los sujetos obligados y demás servidores públicos. Bajarle, está estorbando, entonces necesito verme yo, a ver los televidentes. Título segundo, vamos a ver si está en el mismo orden que, sí, el capítulo primero habla de las obligaciones de los servidores públicos, donde se especifican, entre otras obligaciones, la de mantener permanentemente actualizados sus registros. No pierdan esta palabra. Mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y documentación. También se señala, y esta es una novedad, que deberán elaborar personalmente un informe descriptivo donde se señale el estado que guardan las acciones y compromisos en proceso, que es una cosa lo que está en proceso y otro lo que está finiquitado.
que requieran atención especial o urgente, señalando los efectos que podrían tenerse de no actuar oportunamente. Es decir, le digo al que va entrando cuáles son las cosas urgentes y le digo por qué y qué efectos por escrito puede tener que no se continúen. Si está detenido una carretera, un puente o alguna cosa, entonces lo obliga la ley a que se haga por escrito. Son detalles muy importantes que pues no se hacían porque era por ocurrencia, ¿no? Al que le gustaba lo hacía y el que no. Aquí están obligados y tiene sanciones el que no lo haga. Entonces esa es una característica importante. Este informe deberá entregarse al acta, anexarse al acta entrega-recepción. Se señala que es obligación de los servidores públicos entrantes informar sobre el proceso de entrega-recepción en un plazo no mayor de 15 días hábiles, a partir de su toma de protesta. Quienes dejen de cumplir la obligación de realizar la entrega-recepción estarán sujetos al procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas. Ya hay una fijación de la ley y cómo se aplica para los que no hagan entrega-recepción. Entonces es muy importante, no es solamente una obligación generalizada, es una obligación personal ya con un posible castigo. Si el sujeto obligado saliente omite realizar la entrega-recepción, el entrante al tomar posesión deberá levantar acta circunstanciada y hacerlo del conocimiento de la Contraloría del Estado para los efectos legales. Fíjense que si hay ya allí una primera observación que puede ser reclamada y avisada a la Contraloría. Si el sujeto obligado emite realizar la entrega-recepción, entonces ya se le pone un aviso a la Contraloría. Capítulo 2 del procedimiento de entrega-recepción. No sé si es pero artículo en caso de que todavía ese no. Procedimiento de entrega-recepción. En caso de que en caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos, cosa que está sucediendo, y recursos recibidos, deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría, a fin de que el servidor público saliente sea requerido para la aclaración. La entrega de asuntos inconclusos y recursos encomendados no le excluye al servidor público saliente de responsabilidad, es decir, puede entregar y aún mantener la responsabilidad, no deshacerse de la responsabilidad por el hecho de entregar. No le excluye de responsabilidad administrativa o de otra índole, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. En las actas de entrega-recepción se incluirá, además de los nombres y datos de los comparecientes y testigos, lo siguiente: la descripción detallada de los bienes, recursos, documentos y anexos que se entreguen, una descripción del proceso de verificación que se realizó sobre dichos recursos y documentos, y la declaratoria de la recepción, resguardo de recursos, bienes y documentos que suscribirá el servidor público entrante. De la preparación de entrega-recepción. Creo que no es eso, pero bueno. Donde se señala en el capítulo 3 que a más tardar 30 días hábiles, que son los que están transcurriendo, antes del cambio de... No, perdón, eso ya sucedió. Donde se señala que a más tardar 30 días hábiles antes del cambio de la administración se deberá conformar una comisión compuesta por servidores públicos salientes y entrantes con el fin de preparar el proceso de entrega-recepción. Esta actividad se llevó a cabo el viernes 24 de julio, acordándose entre ambos equipos del gobierno entrante y saliente llevar adelante un número de reuniones equivalentes a los ejes rectores. ¿Recuerdan ustedes? Hagan memoria que el día de la reunión esa, los representantes de la nueva gobernadora dijeron: sí, nos vamos a reunir, pero nos vamos a reunir conforme los ejes rectores, que son 10. Entonces ustedes acomoden
a las dependencias y organismos que correspondan, y nosotros vamos a presentar a los responsables de cada eje, y así se hicieron las reuniones, mientras que estas mismas que se realizaron entre el 17 y el 24 de agosto, ya acatando las órdenes de la ley. Del sistema de entrega-recepción, donde se informa sobre las siguientes funciones de la Secretaría de la Contraloría: normar, instrumentar y operar el sistema para entrega-recepción, que siempre había sido ya esa responsabilidad de la Contraloría desde el principio. Pero aquí hay una novedad: crear el sistema de información de acciones del gobierno del Estado, CIA se llama, CIA con S, no vayan a pensar mal, ahí está, del sistema de entrega-recepción, el CIA, donde se integrará la información actualizada sobre el estado que guardan los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos del gobierno del Estado, así como los recursos destinados a obras, proyectos y actividades en proceso. Finalmente, se señala en la ley y en este capítulo 4 la obligación de la Contraloría de elaborar y expedir el reglamento correspondiente en un plazo no mayor de 90 días. Yo hasta ahí concluyo un repaso de los artículos que me parecieron más interesantes. Aquí tengo la ley para los que quieran platicar más a detalle, y entramos inmediatamente al reglamento, porque el reglamento no existía. Existía una especie de reglamento que no estaba amparado en la ley, estaba basado en uno de los artículos que basa su funcionamiento en la Contraloría de la ley orgánica. Entonces, de la ley orgánica se desprendía y era un reglamento interno de la Contraloría, emitido por el Contralor. Durante todos estos años se hizo así. Entonces, no había una ley que lo soportara, salvo la ley orgánica de la Administración Pública en su apartado correspondiente de la Contraloría del Estado. Entonces, el reglamento, la ley obliga a que se haga un reglamento, dice aquí que tiene 90 días para hacerlo. La Secretaría de la Contraloría elaboró en tiempo y forma el reglamento de la ley de entrega-recepción y es un documento de 5 hojas en el que se define la siguiente estructura: disposiciones generales de las actividades preparatorias de la entrega-recepción, del sistema de información de acciones del gobierno del Estado de Sonora, CIA, el capítulo 4 de la información de la información que debe integrarse en el CIA, y 1 o 2 transitorios. En este documento podemos destacar los siguientes puntos, muy brevemente también. Capítulo 1. En el supuesto de que los sujetos obligados, designados para recibir los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, se negaran a firmar el acta de entrega-recepción, o sea, los que están recibiendo, si se niegan, esta situación se asentará en un acta circunstanciada, dejando constancia del estado que guardan los asuntos pendientes de recibir. La verificación del contenido de las actas de entrega-recepción deberá realizarse por el receptor en un término no mayor de 30 días hábiles. Es lo que está sucediendo en este momento, la verificación. O sea, la entrega terminó la semana pasada y en este momento se está en la revisión. Durante ese plazo, el servidor público saliente hará las aclaraciones, o sea, no se puede ir, y proporcionará la información que se le solicite. Capítulo 2. Los archivos de las dependencias deberán estar constituidos y actualizados conforme a las siguientes leyes. Estas leyes ya existen, pero no tenían referencia para la entrega-recepción, y es muy importante ligar una cosa con la otra, y son la ley que regula la administración de documentos administrativos. Yo no la conocía. Ley que regula la administración de documentos administrativos e históricos del Estado de Sonora. Ley de acceso a la información pública y de protección de datos personales, esa sí ya la conocía, del Estado de Sonora. Y los lineamientos generales para la administración documental. Fíjense qué normativizado está ya el asunto. Entonces, hay pues reglamentos suficientes para todos, nadie se puede llamar a equivocarse de que no está una organización bien fundamentada, ¿no?
pero una cosa es que existe y otra cosa que se le haga caso. Pues como no se le hizo caso, aquí ya vienen las sanciones, que era un asunto que no existía. En eso hay avances buenos. Capítulo 3. El sistema de información de acciones del CIA, del gobierno del Estado, tiene como objetivo transparentar la gestión pública mediante la integración de información actualizada del Estado que guardan los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos y las obras y actividades que están en proceso, siendo un subsecretario de la Contraloría el responsable de la coordinación de dicho sistema a nivel estatal y debiendo nombrarse un coordinador en cada dependencia y organismo. Es decir, se crea el CIA, se le da la responsabilidad a uno de los subsecretarios de la Contraloría que lo coordine y se nombra un representante casi descentralizado en cada dependencia y organismo para que lo maneje en cada lugar. Entonces, no solamente se le da reglamentación, sino que se le da organigrama, organización. Y debe de estar operando. Esa es una de las cosas que no pude confirmar. Como la ley tiene poco tiempo y fue muy abrupta ya la llegada del momento de entregar. No sé si estos detalles se acompletaron. Si alguno de ustedes lo conoció en el interior de alguna de las dependencias, pues ojalá y al ratito nos platique. Capítulo 4. Se crean 2 subsistemas de información dentro del reglamento, no estaban en la ley, dentro del reglamento. Se crean 2 subsistemas de información como auxiliares del CIA. El Sistema de Información de Recursos Gubernamentales, SIR, así se llama, SIR, y el Sistema de Evidencias, SEBI, que es Sistema y luego EBI es Evidencias, mismos que contendrán dicha información en forma actualizada y ordenada, tanto físicamente como en forma electrónica. En los transitorios se da un término de 30 días hábiles para que la Secretaría de la Contraloría expida los lineamientos de operación para el sistema de entrega-recepción. La ley decía que sea el reglamento y el reglamento dice que sean los lineamientos y así se va, ¿no? Y es orden correcto, es una orden que debe ser así, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos que ahora van a aparecer aquí y de los cuales vamos a hablar muy brevemente también porque muchas de las cosas las repiten para uso de desmenuzarlas en los lineamientos y en los reglamentos, pero se repiten parte de lo que ustedes ya oyeron ahorita en la ley. En marzo del 2015, fíjense, hace unos cuantos meses, se aprueban y publican los lineamientos para la operación del sistema de entrega-recepción, mismo que se integra en un documento de 8 páginas, creció más, y 40 artículos, referentes a los detalles de los procedimientos que habrán de seguirse para la entrega-recepción. Por ejemplo, en el artículo 12 de dichos lineamientos señala que los expedientes únicos, hay unos expedientes únicos que estaban nombrados en el reglamento, contendrán, pero aquí dice ya que van a contener, relación de obras en proceso, relación de obras terminadas, relación de programas de gobierno, adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública. El artículo 14 señala que el coordinador interno deberá retirar y resguardar las llaves de la oficina e inmuebles bajo el resguardo del sujeto obligado saliente. Es un detalle impresionante, pero aquí viene, ¿no? Las llaves, donde están resguardadas, en donde están las oficinas y los inmuebles, así como cualquier tipo de acceso. Es un asunto que parece nimio, pero que es muy importante para el caso que estamos viendo. En el artículo 15 se señala que el coordinador interno deberá asegurarse de que los privilegios de acceso a los sistemas informáticos del funcionario saliente sean cancelados una vez que deje el cargo. Yo creo que algunos no llegaron a tiempo. En los artículos 20 y 21 se informa el número y nombre de las 39 planillas que serán utilizadas en el SIR, señalándose que el manual del usuario del SIR se publicará en el portal de internet de la Secretaría de la Contraloría. Ahí viene la última etapa de conducción de este proceso, en un manual que aparece
en el portal de internet de la Secretaría de la Contraloría. Fíjense como si tiene un proceso descendente, controlado, cuidado, ¿no? Y por tanto, bueno para manejar este tipo de situaciones masivas que se dan. En un momento determinado de esta semana que transcurrió, debió haber estado trabajando gente por número mayor de las 1,000 personas en el gobierno del estado metidos en este asunto. Entonces, conducir eso no es cualquier cosita, no puede haber interpretaciones personales en el asunto, porque son ya entra en problemática jurídica. Bueno, ahí se termina con el asunto de los lineamientos. Son repasos muy generales que les estoy dando para que tengan una idea, y yo tengo obviamente los documentos para los que los quieran platicar. Aquí metí una hoja de la Ley de Responsabilidades que no la tengo escrita y se las voy a leer. Es muy importante los 3 artículos que seleccioné de la Ley de Responsabilidades, tremenda toda, ¿no? Cada vez que la leo uno se vuelve a asustar. Artículo 63. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Son 28 incisos. Para salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad, fíjense, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan según la naturaleza de la infracción en que se incurra. Artículo 68. Las sanciones a las que se refiere el artículo 63, o sea, las anteriores, podrán consistir en apercibimiento, que es una llamada de atención tremenda, amonestación, suspensión, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos. Hago la aclaración de que estas son sanciones administrativas, no penales. Artículo 70. En el caso de aplicar sanción económica por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 63, que ya vimos que eran 28 incisos, se aplicarán 2 tantos de lucro obtenido. 2 tantos. O sea, si tú robaste 100 pesitos, pues 200 tienes que... Y luego se señala que se usará el método coactivo de requisición de eso por la Secretaría de Hacienda. El artículo 98. ¿El listezón se va a recuperar? Sí, tiene que recuperarse porque aquí está la ley muy clara, ¿no? Artículo 98. Cuando los signos exteriores, fíjense en esta cosa increíblemente detallada, pero muy bonita. Cuando los signos exteriores de riqueza, yo no sé por qué me vine de traje, pero bueno. Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos ilícitos, me equivoqué, a los ingresos lícitos, sí, a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contraloría podrá ordenar la práctica de visitas de inspección y auditorías cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial. La Contraloría hará la solicitud correspondiente, y cuando esto hará la solicitud correspondiente. Artículo 100. Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito. Artículo 102. La Contraloría hará declaratoria ante el Ministerio Público de que el servidor público sujeto a la investigación respectiva no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio. Fíjense con el detalle que está tratado en la Ley de Responsabilidades, lo que es y lo que no es el asunto de la enriquecimiento lícito e ilícito. Bueno, lo agregué aquí porque nos clarifica mucho a todos cuando se habla de la responsabilidad, etcétera. Bueno, ¿en qué momentos cae un servidor público en responsabilidades, ¿no? Intercambio entre los equipos de gobierno. El jueves 23 de julio del 2015 se inició, no hace tanto, ¿no? En julio del 2015 se inició el proceso de entrega y recepción del gobierno de Sonora, tal como lo marca la ley.
con la formación de equipos de transición nombrados por los gobiernos entrante y saliente. Se acordó en esa primera reunión que la mecánica sería la de tener reuniones en igual número al de los ejes rectores definidos por la nueva gobernadora, al cual asistirían los responsables de coordinar dichos ejes, y de parte del gobierno actual estarían presentes los titulares de las dependencias y organismos involucrados en esos temas, como lo mencionamos hace un momento. Ese día, el 23 de julio, se dio a conocer que el equipo entrante había preparado 7.877 preguntas básicas que se presentarían a cada una de las entidades públicas involucradas en cada eje rector, esperando su respuesta antes de la fecha de toma de posesión del nuevo gobierno. Así lo señalaron. El gobierno saliente se comprometió a estudiar dichas preguntas y a preparar las respuestas correspondientes. El calendario que se dio a conocer informa de la propuesta de realizar 13 reuniones que se hicieron, reuniones conjuntas, entre los días 17 y 24 de agosto del 2015. Eso ya sucedió, ya es historia. Bueno, todavía no. Vamos a comentar un poquito de eso mismo. El trabajo que se realizó entre el equipo saliente fue arduo y difícil, pues ya explicamos mediante la normatividad que debió cumplir, y todos los procesos que pues llenaron horas de trabajo de ellos, no los imaginamos, y además responder las 7.877 preguntas básicas. Ese trabajo ahorita lo vamos a comentar, qué consecuencias tiene para la administración pública, pues la saliente ya no, pero para la entrante sí. En esta última lámina no está, ya es la última, no está más desplegada, porque me puse después de que definimos que iba a dar esta plática, ya no tuve tiempo de hacer más láminas, pero sí avancé mucho en la investigación que les voy a comentar, y no está ahí en la lámina. En el punto número 1, definiciones importantes en la toma de protesta, que fueron muy importantes para lo que estamos platicando, porque fortalecen la posición que maneja la ley y fortalecen desde luego el espíritu del gobierno que está entrando, y aprovechó muy bien la gobernadora para definir con sus palabras y en un entorno eminentemente político lo que sí quiere hacer, y señaló, dice, son 5 párrafos que yo seleccioné: pero tampoco vamos a olvidar lo que le hicieron a Sonora, porque el olvido es caldo de cultivo para la corrupción, la impunidad y la justicia. El otro párrafo dice: es impresionante la ruina económica que nos dejan, pero es más impresionante la ruina moral que nos heredan. Y ahí hizo ella un comentario de cómo muchas familias de Sonora se hicieron de la vista gorda cuando estaba pasando todo esto, y no quiso decirlo, pero se entendió que están involucrados muchas personas. Otro párrafo: el nivel de corrupción fue terrible, algo nunca visto en Sonora, y estuvo presente en todos los niveles de gobierno. Son palabras directas de ella. Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó, tendrá que pensarlo 2 veces. Quien fue corrupto no va a estar tranquilo hasta que pague las consecuencias de sus actos. Y finalmente el último párrafo, porque me sirve para lo que sigue: instruyo a mi gabinete de especialistas a que a más tardar en 15 días me presenten el proyecto para crear la Fiscalía Anticorrupción. Esas son las palabras que ella seleccionó, entre muchas otras. Yo no quise abrumarlos con todo el discurso, porque no tiene pierde todo el discurso, y pero esto sí tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo. Y entonces viene ahí, hablo del tercer punto, la Fiscalía Anticorrupción.
se crea la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, denominada en términos generales Fiscalía Anticorrupción, pero se llama Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. Se creó el 28 de septiembre, tiene escasos días. El primer fiscal, Odrasir Espinosa Valdés, es una persona bien calificada para ocupar ese puesto. Este organismo se crea dentro de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado, pero dispondrá de autonomía operativa y financiera. Dispondrá, según señalamientos del propio fiscal, de 85 empleados, de los cuales 21 serán investigadores especializados, 21 serán auditores externos y 6 más integrarán un ministerio público especializado en este tipo de delitos. Hasta el día de hoy, jueves 8 de octubre del 2015, no se ha dado a luz pública el avance de sus investigaciones, pero se sabe de buena fuente que trabajan intensamente. Es todo lo que podemos decir todos, porque así está sucediendo. Repercusiones diversas del proceso de entrega-recepción, que es el último punto que está ahí, pero vamos a ahí incorporar el de la complejidad en la contabilidad de las finanzas públicas. Repercusiones diversas. Vamos a empezar con las administrativas, contables y técnicas. No se vayan a enfadar porque es muy rápido. Repercusiones administrativas, contables y técnicas. Se está viviendo al interior de las dependencias y organismos extenuantes jornadas de preparación de documentos, integración de expedientes y firma de actas circunstanciadas. Y aunque el plazo para entregar y recibir documentos ya concluyó, y supuestamente esta tarea ha terminado, pero queda ahora el plazo de 30 días para revisar los documentos y extraer de ellos los elementos suficientes para iniciar una averiguación administrativa o penal contra los funcionarios responsables. En lo administrativo, esto ha significado una distracción tremenda del tiempo para empleados y funcionarios, y la posible desatención de los problemas que se quedan pendientes de resolver en cada área de trabajo, y que son urgentes la mayoría de ellos. También está en proceso la elaboración del programa de acción inmediata, que tiene que hacerse, y muy probablemente algunos de los mismos tengan que trabajar en eso. Quedará de definirse ya, mientras se perfila y se construye el Plan Estatal de Desarrollo, que tiene que estar antes del 13 de diciembre, en el que deberán participar todas las dependencias y organismos del gobierno del Estado, y finalmente se elaboran al mismo tiempo la ley de ingresos y el presupuesto de egresos con base en resultados, que es una novedad. Entonces imagínense ustedes lo que está pasando al interior de las dependencias y organismos, con un equipo de gente que son los que siempre hacen esto. No todos, ¿no? Los demás pueden efectivamente haber tenido toda la estructura, el secretario, los subsecretarios, haberse repartido el trabajo, que seguramente sucedió porque están las cosas muy graves, para atender la emergencia, para seguir adelante de lo que no es emergencia, pero que son los servicios públicos tradicionales de cada dependencia, y para atender estas novedades que todas son transformadoras y traen elementos nuevos, indicadores de lo que no se imagina. Muy bien. En lo contable, para ayudar el asunto, la situación no puede estar más delicada, pues Sonora llegó muy tarde al proceso de modernización y armonización contable, en el que diversos estados de la República ya terminaron desde hace algún tiempo y ya elaboran y presentan estados financieros y presupuestarios que puedan compararse e integrarse con otros estados de la República, para configurar lo que todos queremos, que exista un verdadero sistema de contabilidad nacional. Sonora anda tarde y este asunto tiene un trasfondo. Esta situación, que evidentemente fue provocada, el estar atrasados en el asunto contable, dificultará más el análisis fiscal y financiero para detectar los desvíos de recursos, y se suma a la difícil situación generada por las miles de observaciones realizadas por el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, el ISAF, durante los últimos 6 años. Dichas observaciones pasaron de 1.423 que se hicieron en el 2009,
1.423 a 3.126 en el 2014, lo que representó un incremento del 120%. En el 2009 quedaron pendientes de resolverse en el primer año, pendientes de resolver 287, y ahora en el 2014 quedaron pendientes de resolver 1.295, lo que representó un incremento de 352% de las observaciones pendientes de resolver. Esta situación se muestra en el cuadro que se anexa en el documento, pero ustedes no lo están viendo aquí, yo nomás aquí se lo voy a dejar. Es un cuadro que trae desde 2006 todos los datos de año por año. Repercusiones en la programación y control de las actividades de gobierno. Como les informé hace un momento, la ley de entrega y recepción obliga a la creación de mecanismos de registro y manejo de información detallada, especialmente para estar siempre en disposición de hacer una entrega-recepción completa. Siempre tiene que estar al día, porque puede ser que a los 3 meses que no funcione un funcionario tenga que ir, tiene que hacer una entrega-recepción, porque ahora ya lo marca la ley. Antes nomás hacían entrega-recepción quienes terminaban el mandato. Hoy no, la ley obliga a que esté lista la información para si te quitan nada, tú tienes que hacer una entrega-recepción a los 3 meses de trabajo. Entonces es una novedad que obliga a tener la información al día, siempre. Es una obligación cuando menos jurídica de hacerlo, ¿no? Dice, bueno, tiene que tener la información actualizada para estar siempre a disposición de hacer entrega y recepción completa. Pero resulta que ya hay otros sistemas de información que hacen algo parecido, con la información que tiene que entregarse a la Contraloría y al ISAF, por orden trimestralmente, tiene que estar entregando información muy parecida a esa que va a estar ahí. Y otros sistemas que ofrecen información tanto a Hacienda local como a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que tengan recursos federales salen muy bien, para los registros presupuestarios, información para registros presupuestarios y financieros, además de los sistemas que se requieren para sustentar los informes anuales del gobernador, que siempre hay que llevarlos al día. Y ahora se sumará la información detallada con indicadores muy complejos para realizar las evaluaciones periódicas a las que obliga el nuevo sistema de presupuesto con base en resultados. Trae el presupuesto con base en resultados una cosa de veras realmente importante de indicadores que tienen que construirse para poder manejar un sistema de evaluación permanente. Entonces, esta caótica situación en materia de registro y procesamiento de datos no solo ha complicado la vida de los responsables del registro y control, sino ha restado tiempo a los responsables de la conducción de las áreas más comprometidas del gobierno y por ello ha reducido el tiempo para la reflexión y el cuidado esmerado en la prestación de los servicios públicos, que es muy importante. Pero viéndolo por el lado amable y positivo del asunto, podemos prever que una vez recuperados de esta saturación inicial de trabajo y de información, los expertos van a encontrar los caminos para diseñar sistemas globalizadores que posibiliten sacar toda la información que se requiere de una sola fuente, de una sola base estadística, que hay que armarla, y el ISAP les puede ayudar muy bien, con la que además se automatizarán muchos procesos duplicados y se eliminará una gran cantidad de errores, dando por ello más tiempo a la reflexión que se requiere para mejorar los servicios públicos. Y ahí viene el asunto que hemos platicado del gobierno inteligente, que tiene, con estas demandas de información, no hay otra cosa más que organizarse y ponerse al día con todo y tener los mejores técnicos y los mejores equipos, porque es demasiado a los solicitantes y a los demandantes de información. Repercusiones jurídicas, el último tema. Del resultado de los análisis que se están realizando a la información que ha sido entregada, saldrá una parte muy importante de las demandas que habrán de integrarse en el transcurso de las siguientes semanas y meses, mientras que se sumarán a las que ya están presentadas por diversos organismos públicos y privados, que se sumarán a las que ya están presentadas por diversos organismos públicos y privados, y a las que también se agregarán las que se elaboren a partir de las denuncias que los propios funcionarios y empleados del gobierno anterior presenten. Es muy previsible.
en calidad de testigos presenciales de lo que sucedió. Por esto y por eso es muy importante este proceso de entrega-recepción, porque por muchas razones sus consecuencias serán históricas para Sonora. Y ese cierra el comentario que yo vengo a hacerles así en forma general sobre este asunto del proceso de entrega-recepción, y quedo listo para platicar lo que ustedes tengan a bien a preguntar y yo pueda saber y responder. Así que muchas gracias. Sigue la grabación. Muy bien. Quien tenga alguna pregunta, yo con mucho gusto voy a anotarla y la voy a responder. Perdón. Sí. ¿Quién Contraloría va a tener el control de la capacitación a las personas, sobre todo este nuevo sistema que se va a implementar? Que estamos hablando aquí, creo que entrega-recepción sí, pero va a compartir con la nueva Fiscalía un grupo de tareas que hacía antes la Contraloría, sobre todo lo que tenía relación con sí, no a esta nueva ¿cómo se llama? Fiscalía le va a mandar la Contraloría, le va a llegar ya asuntos sí, detectados y listos. De hecho, en este momento están en ese proceso. Ya algunos expedientes se cerraron, se hicieron las observaciones correspondientes y se detectaron dónde están las anomalías. Entonces le corresponde al grupo de expertos que ya vimos que tiene 20 y tantos, la nueva Fiscalía, para empezar el proceso que deriva de eso. Entonces la Contraloría va probablemente a eliminarse una fracción de lo que tenía a partir de allí, pero no deja de seguir las funciones desde luego de capacitación, de información, de asesoría para las gentes, porque tiene en cada lugar de cada dependencia del organismo un representante que está nombrado por parte de la Contraloría, y es el conducto para estar manejando las cosas en la Contraloría. En la Contraloría, sí. ¿Cuál fue la razón de esta nueva Fiscalía adscribirla a la Procuraduría General del Estado y no a la propia Contraloría? Ya que por lo que dice y por lo que se expuso en la conferencia, atrae ciertas tareas que ya teníamos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo penal. La Contraloría no tiene esas posibilidades, pero la Procuraduría sí. Entonces tiene un grupo de Ministerio Público especializado. No tiene, como era el caso con la Contraloría, preparado un documento y solicitaba a un Ministerio Público de otra área de gobierno para que lo atendiera, y no siempre están en disposición. Estos son especialistas y están adentro. Esa es la diferencia. Sin embargo, las tareas de la Contraloría eran integrar los expedientes y fincar las responsabilidades. Pues no se ha perdido, yo creo. Ahorita hay muchas cosas que deben estarse definiendo porque fue muy rápido, pero yo sospecho que va a entrar la lógica. En lo que sea tarea, porque no desaparecieron ninguna función de la Contraloría, ahí están. O sea, todavía no ha habido modificaciones en la ley orgánica, se llevaría mucho tiempo. Además, uno de los porqués de estos es para evitar y tener con mucha velocidad este instrumento de trabajo, para no mandar a la Cámara de Diputados modificaciones a la ley orgánica que debía de suceder si hubiera convertido en un órgano autónomo totalmente. Entonces, con mucha velocidad se modificó el reglamento interior de la Procuraduría y se acomodó ahí. Y yo creo que fue inteligente en la medida. Puede dar lugar a algunas traslapes que van a corregirse, pero ya están trabajando. Y en 2 semanas. Señalaba al principio que los procesos de entrega-recepción prácticamente nacieron en el gobierno de Ocaña, sí. Antes, ¿cómo se daba No se daba. A mí no me tocó, ni a Alberto tampoco, porque nosotros empezamos ya cuando entregamos con el doctor Ocaña.
no se hacía más que un acto protocolario en la Cámara de Diputados. Llegaba el gobernador saliente y daba un discurso, agradecía, se podía en ese tiempo, ¿no? Yo creo que debe de seguirse pudiendo en el futuro, en esta ocasión no se pudo. Daba un discurso, daba las gracias y decía en términos generales, ya había dicho en el informe correspondiente, el último informe que entregaba, cómo estaba la situación del Estado. Ya había, como hay ahora, un gobernador electo, mientras el otro está dando su último informe, ¿no? Entonces entregaba y se daba por cerrado el asunto. Entonces llegaban al acto protocolario en la Cámara de Diputados los dos. En los estados no hay cambio de nada, debía haber, ¿no?, un bastón de mando y aquí cuando menos, para pasarse de un lado a otro, y informaba brevemente, daba las gracias al gobernador saliente, y el gobernador entrante se daba tiempo para hacerse un discurso y decir a grandes rasgos lo que iba a decir. Eso vino cambiando poco a poco, conforme hubo dificultades y sobre todo en las cámaras, que había ya partidos de oposición muy pues poco dóciles, ¿no? Muy fuertes para decir las cosas, y entonces se complicó mucho la presencia de los gobernantes. Entonces ya se canceló eso, a tal grado de que se llega a hacerse en la madrugada para a partir del asunto de que se toma posición en el primer minuto. Se usa mucho a nivel nacional porque el ejército, y en todos los países sucede, resguarda las instalaciones y etcétera. En los estados no se justifica, pero se aprovecha. Entonces creo yo que eso es parte de las razones. Van a venirse, siento, acomodando las cosas y ajustándose jurídicamente en los reglamentos y en los estatutos que debe hacerse, pero la situación obliga a que haya premura en el asunto, ¿no? Como quedaron las cosas ahorita en la fiscalía, entonces va a investigar los expedientes. La fiscalía va a revisar. ¿Regresa a la Contraloría? No, ya no. Creo que no. La Contraloría va a seleccionar los expedientes que considere, como es su experiencia y ahora está más experimentada que nunca, que considere que tenga posibilidad de participar con delitos de tipo penal. Se le va a entregar y con ese expediente va a trabajar, y es más, la Fiscalía puede pedir más información, eso sí puede hacerlo, ¿no? Y yo creo que ese es un modus operandi bastante lógico, que va en un primer momento a obligar a que ambas partes especialicen gente. Al principio puede ser difícil, pues están empezando, ¿no? Muy bien, adelante, Alberto. ¿Tú crees que veremos en la cárcel a peces gordos pronto? Sí, yo creo que sí, no sé qué tan pronto. Tenemos gordos, sí. Yo quiero platicarles una experiencia que pues da una idea muy clara de lo que puede suceder. Recuerden que el hermano del presidente de la República, Salinas de Gortari, ¿quién se acuerda cómo se llama? Raúl Salinas. Entonces, que Raúl, por presión y por trabajo intenso del presidente Zedillo, entró a la cárcel, ¿no? Acusado de desvío de fondos y recursos federales, y entró a la cárcel y acusado de la muerte de el que es Ruiz Macía, muy fina persona, me tocó conocerlo muy bien, y con esa acusación y con un montón de problemas atrás, ¿no? Encontraron huesos por todas partes, un lío terrible, pero estuvo en prisión, muchos años estuvo en prisión, 10 años estuvo en prisión. Pero resulta que el señor, con mucho dinero, consiguió a los abogados mejores del mundo y estuvo defendiéndose desde la cárcel. No se le prohibió que se defendiera. Es un asunto que no sé si se puede hacer en todos los países, pero en México sí se puede.
defenderse con los mejores abogados del mundo y fue logrando pasos estando en la cárcel, hasta que lo absolvieron primero del asesinato. Después lo sacaron de la cárcel y le hicieron reclusión domiciliaria en una ciudad del Estado de México, que tiene una mansión maravillosa, y siguió batallando para recuperar su prestigio y su dinero. Lo recuperó y cobró intereses. Entonces, si tú me dices a mí, ¿van a caer presos? Sí, van a caer. ¿Van a salir? También creo que van a salir. Pero no se va a escapar de la quemada. Entonces, es un asunto mío personal que yo considero que así va a ser, porque hay coincidencias muy pesadas en el asunto de los recursos. Entonces hay mucho dinero, hay mucha capacidad del área de defensoría jurídica en todo el mundo, y nos va a tentar el alma para hacerlo. De hecho, se dio a conocer recientemente que la gente del gobernador saliente contrataron abogados como Diego Fernández, ellos van a contratar a otros más arriba. O sea, todo un equipo muy poderoso de defensa para contraponerse a Odrasir Espinosa. Sí, y al pueblo de Sonora, porque no está chiquito el asunto. Sí, jurídicamente sí tiene razón, pero hay también gente muy inteligente que anda pensando en otros tipos de delitos que no está fácil de escaparse con abogados. Entonces hay buenas posibilidades de que sea justicia, ¿no? Yo sí tengo mucha fe en el asunto, por eso les leí estos párrafos de la gobernadora, ¿no? Para que sientan cuál es el espíritu que está atrás del asunto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna? Sí. Desde el punto de vista legislativo, considero que se han dado pasos muy importantes en Sonora y en otros estados de la República en términos de ir regulando las entregas de recepción. Sin embargo, me da la impresión que aun y cuando se amplía más ese marco jurídico, deja muchas áreas, muchos procesos, y me refiero específicamente al tema específico que enfatizó usted también, relacionado con la contabilidad gubernamental, con el sistema de administración contable, y que deja muy claro cuáles son los informes financieros que deben de presentar todos los entes públicos, y que en determinado momento, al prever cuáles son sus efectos en la reglamentación de entrega y recepción, sería muy importante definir y delimitar cuáles son los rebases que está teniendo una administración en cuestión de fondos fundamentalmente, y que dado el enfoque de los sistemas ahorita de entrega y recepción, o de los lineamientos o del marco jurídico, trata de precisar que se va a tener información en línea prácticamente. ¿Cómo entonces no podemos salvar muchas situaciones que están presentando estados con cuestiones de rebasar los límites que incluso los congresos estatales permiten para endeudarse en este caso? Y que de hecho es la papa caliente ahorita, entre muchas cosas la papa caliente es ¿dónde están tantos fondos públicos? ¿Qué se hizo con esto? Bien. Bueno, en algunos estados se nota el avance de la inversión pública por la vía del endeudamiento, pero ahí están las obras. Lo que pasó con el gobierno del ingeniero Burs, se endeudó y están todas las obras. O sea, te da, quién sabe qué endeudó, pero construyó. Ahorita no hay nada construido, una que otra cosa, y sucede en algunos estados. Entonces, cuando entran las dudas del uso del financiamiento público para otro tipo de menesteres diferentes al de la inversión pública, es cuando dices tú, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay un ya en proceso de estar cerca de autorizarse una ley que le va a marcar topes a los ayuntamientos y a los estados para endeudamiento con base en las participaciones que reciban, porque resulta que se abrió mucho la puerta para eso. No existía ese asunto cuando era en el tiempo nuestro de que
la Secretaría de Hacienda permitiera que las participaciones de impuestos en impuestos federales que daban los estados, sus montos totales, dieran pauta, margen y soportaran endeudamiento. Tiene cierta lógica porque dice, bueno, ¿cuántos ingresos vas a recibir para saber si como a una persona, cuánto te puedo prestar? Pero esto se fue en abuso, y aun cuando existe un registro nacional de deuda pública en la Secretaría de Hacienda, de todas maneras la Secretaría no podía cerrarles las llaves, no estaba, porque los convierte a la hora de pasarlos a los congresos estatales, los recursos federales se hacen federalizados, ¿no? Y ahí viene la clave del asunto, se hacen estatales en realidad, porque hay un convenio atrás en que el Estado dejó de recoger unos impuestos sobre una base recaudatoria que la utiliza la Federación, pero para unificar criterios se aceptó. Entonces viene allí un asunto de responsabilidades en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal no puede frenar a los estados y municipios a que se endeuden y usando sus propias entregas de participaciones. Entonces viene una ley que está en vías, pero pronto va a tener cierta normatividad muy importante, pero puede ser que poniéndose de acuerdo los congresos y el gobernador no la respeten, puede suceder con toda la normatividad, porque ¿quién va a justiciar a los diputados que decidan por mayoría hacer tal o cual cosa cuando son autónomos? Tendría que venir una especie de controversia constitucional entre congresos para poder detener qué puede suceder, ¿no? Yo creo que está más en el asunto de la vigilancia que la sociedad tenga sobre los gobiernos y sobre los congresos. No existe. Pasó todo lo que pasó porque no hay potestad de la ciudadanía para ponerle orden al Congreso, de los colores que sean, no existe. Está la posibilidad ya en algunos estados de hacer un trabajo como electoral con una cantidad X de votos para sancionar si es correcto o no es correcto lo que está haciendo el Congreso del Estado. Y ya funciona, no sé, me acuerdo cómo se llama ese procedimiento. En Sonora plebiscito referéndum. Debe ser como plebiscito. Tenemos en la Ley de Participación Ciudadana de Sonora, pero no se ha utilizado. Bueno, se tiene que utilizar. Entonces, pero tiene que ser también de una voluntad política para que se haga. Entonces, ha dependido de esas cosas, y los gobiernos han hecho cosas buenas con la deuda, y también han hecho cosas gravísimas. Entonces, ha quedado a la buena o la mala voluntad de un gobernante, y eso es grave, no puede estar así. Cada vez tienen que estar más sujetos. Entonces, por parte del gobierno federal y por parte de la población tiene que haber vigilancia. No puede seguir esto así. No puede hacer 4 o 5 diputados se suman a una fracción de otros 4 y ya son mayoría, hacen lo que les pega la gana. Pues no es correcto. Pues a eso también hay que llegar, a legislar eso. Sí, perdón, adelante. Perdón, en tocante a los ex gobernantes, funcionarios, en caso de que estos ya no estén en el país, ¿qué implica hacer? ¿Qué procede para traerlos? ¿Hay convenios con las naciones, convenios internacionales? Sí, México tiene muchos convenios con muchos países, pero además está el Interpol. La Interpol busca a fugitivos de todos los países. Sin embargo, no son tontos, ellos van a buscar un país en donde sea muy difícil sacar a la gente de ahí. Entonces, como es el caso de Canadá, que con Canadá hay serias dificultades para traer a México a personas que tienen problemas porque se declaran persecuciones o perseguidos políticos. Entonces ya nos ha sucedido con varios, no solamente con Napoleón.
Y hay otros países también cuyos gobiernos protegen a cambio de que los recursos se utilicen y se depositen y hagan. O sea, hay muchas situaciones que son muy delicadas, pero creo que en la mayoría de los países hay buenos convenios de extradición y en la mayoría de los países trabaja la Interpol. Yo creo que no son delitos que proscriban, no son delitos tampoco que se olviden. Entonces va a ser un trabajo muy intenso, muy pesado, no va a ser de corto plazo, por lo que estamos viendo, no va a ser de inmediato, pero tiene que hacerse. Adelante. Dentro del proceso de entrega-recepción, ¿quién verificará o quién detectará que al momento de que tú estás subiendo la información trimestralmente, que eso es real? O sea, sí vamos a esperar a que se haga una denuncia, o una petición por medio de acceso a la información. Pero, por ejemplo, si la unidad administrativa está subiendo la información al sistema trimestralmente, todo está muy bonito, todo está muy bien, pero te avalan las plantillas, sí está muy bien, cumplió con subir la información, pero no se verifica, no hay quien supervise que esa información es correcta. Bueno, es el ISAF. El ISAF presentó miles de observaciones respecto a eso durante el año. Muchas se resolvieron y ya vimos, otras no. Pero no porque lo haya reclamado el gobierno, porque el ISAF se dio cuenta de milagro. Y no se dio cuenta en los primeros 3 años. A partir del 4º año se empezó a dar cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Que no solamente había acuerdos internos, sino apoyos para que se subiera un tipo de información. Todavía un sistema entero para deformar la información que se estaba entregando, un sistema pensado y diseñado. Entonces, como la contabilidad, en uno de tantos trabajos que hice fue hacer comparativos entre los estados financieros de cada año de este gobierno. No checa nada, no coincide una vez con otro, fueron cambiando año con año la nomenclatura, con el pretexto de que estaba manejándose con la armonización, y no era cierto. Entonces había un asunto adentro gigantesco para cubrir todo eso, pensada y diseñadamente. No eran tontos, eran otra cosa. Dentro del mismo sí. Programa. Pero eso no debe suceder ya, pues no debe volver a suceder eso, ¿no? Hay 3 involucrados, que es un capturista, un enlace responsable de la unidad administrativa y el titular, ¿no? Sí. Y estas 3 personas, pues por lo regular el capturista es una persona de base, un servidor público, y pues los demás son funcionarios. Aquí se habla de un trabajo de recepción, de entrega-recepción, perdón, a nivel de funcionarios. Pero cuando se da a nivel de servidor público, si un trabajador de base deja su área de trabajo, no hay una entrega-recepción. Bueno, en este caso se está concentrando la información básica que permite hacer comparaciones importantes que van a votar cuando encuentren eso. Entonces van a bajar a los detalles. Es un trabajo que no se lo recomiendo a nadie. Tienen que volver a revisar desde el primer año. Y no digo los informes trimestrales, porque ahí van a empezar a surgir las cosas. Tienen que bajar, tienen que llegar. Perdón, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con relación a lo de entrega y recepción, en el reglamento aparece que la persona o el sujeto obligado como tal es el responsable de hacer la entrega. Y la misma ley y el reglamento y los lineamientos así lo señalan. Se establece quién es el sujeto obligado. Por lo regular son todas las direcciones generales. Secretario, subsecretario y directores, sí. Y directores. También para hacer frente a que la información que se está subiendo, porque hay 2 apartados. Uno es que suba la información como tal al sistema CIRCO, al sistema CEDI, y que la persona que se está como enlace, como control interno, sea el responsable de verificar que la información
tenga la veracidad Claro. y que tenga la auditoría o corresponda a la información que se hace. Sí, Y eso está sentado en el reglamento, sí, para tal forma que la auditoría gubernamental y lo que son los órganos de control son los responsables, junto con el coordinador interno de la del Contraloría. Ah, sí, CIA. El coordinador interno del CIA es el corresponsable sí. de llevar a cabo la entrega y recepción. De, Ese sería el de verificarla. más que de verificarla, de ser la persona que coordine la entrega y recepción. Puede darse, como decía la señora, Sí, donde diferentes niveles estén haciendo la entrega y recepción. sí, En ese momento, el coordinador interno del CIA o del CEDI deben de decir o establecer quién y cuándo se tiene que hacer la entrega y recepción. Una vez que se tenga un titular como tal para esa dirección, se deberá, en ese momento, tendrá 15 días para hacer la entrega y recepción. 15 días al momento que se retire. Una vez que se cumplen los 15 días, se podrá hacer de dos formas. Una es haciendo un acta circunstancial o, en mutuo acuerdo, las dos partes hacer lo que es la entrega y recepción, y tendrán 30 días analizar siguientes para hacer la revisión de la información. Sí, muy bien. Poder llamar al funcionario. Posterior a esos 30 días, ya no deberá haber un llamado, a menos que así lo requiera la Dirección General de Responsabilidades a través de Contraloría. O ahora el nuevo órgano que se creó, la Fiscalía. Ahora, de acuerdo a lo que ponga o establezca lo que sea el nuevo Sí. reglamento, como ustedes lo Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Estás metido en el asunto? Él fue subsecretario de Contraloría. estuvimos coordinando parte del reglamento. Ah, bueno. En el último año, él se encargó de toda la parte tecnológica. Ah, qué bien. Muy claro, de este detalle es muy claro. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, Yo nada más quiero agregar por parte del ISAP el agradecimiento a Marco Antonio Cubillas, a ustedes y a cada persona de ustedes que haya registrado su correo electrónico. Le vamos a enviar el documento que Sí. estuvo leyendo Marco Antonio Cubillas con las gráficas y tablas para que cada quien de ustedes pueda ver esos detalles que nos ofrece. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver qué quedó grabado para